organizadores. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, Graciela, en primer lugar. Aunque la mesa tiene por nombre Movimientos Sociales y Cultura, un poco mi ponencia va a esta parte de la cultura que tiene más que ver con los estudiantes y con las universidades. Y hablaré más sobre el movimiento estudiantil, que es uno de los temas en que me he especializado. Me parece que las movilizaciones estudiantiles a lo largo de los últimos 40, 50 años en México, probablemente desde finales de los 50 del siglo pasado, son unos de los movimientos con más resonancia y más impacto a nivel nacional. No solamente impacta a las cuestiones escolares y educativas, sino que también impacta de una manera muy importante a todos los grupos de la sociedad, pero sobre todo al contexto político y social del país en general. Los movimientos estudiantiles tienen una característica que probablemente los diferencia de otro tipo de movimientos, que cuando llegan a tener, y lo voy a explicar un poco más con calma esta idea, que cuando llegan a tener un poco más de fuerza y de presencia, se vuelven movimientos que rebasan muy rápidamente el ámbito meramente académico, el ámbito meramente educativo, y esto hace que sean y que repercutan muy fuertemente en todos los niveles de la sociedad. Luego, a diferencia de los movimientos de otros sectores, que se mantienen como mucho tiempo en su propia lógica, en sus demandas, y que el salto a tener una presencia social muy amplia es mucho más complejo y hay muchas mediaciones que se lo impiden o se lo permiten. Los movimientos estudiantiles no. Los movimientos estudiantiles inician y muy rápidamente, cuando estamos hablando rápidamente, estamos hablando de cuestión de días, se convierten en movimientos sociales, o para decirlo de otra forma, fenómenos que afectan directamente a todo el conjunto de la sociedad de manera fuerte, importante, pero sobre todo muy espontánea. Eso sucede en general con los movimientos estudiantiles, sobre todo cuando esos se generan en el ámbito universitario. También hay movimientos estudiantiles que no están propiamente en el ámbito universitario. En México hay poco de ellos, pero existen en otros países con una fuerte presencia. Y esto se da no solamente en México y en América Latina, sino es una cuestión mundial. Y lo que es más, no solamente se da en la educación contemporánea, sino se da desde los orígenes de las propias universidades y de las propias instituciones educativas. Y nos podemos encontrar en el siglo XIII, en Bolonia, que es la primera gran universidad, en que ya hay este tipo de movilizaciones, a pesar de que las características de la universidad en aquel entonces es totalmente distinto a las características de nuestra universidad moderna. Cuando hablo de universidad moderna me estoy refiriendo a la universidad que se conforma sobre todo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que tiene más o menos una trayectoria con diferentes modelos y diferentes formas de organización, con diferentes finalidades y también con diferentes clases sociales que están impulsándolas, pero que sí tienen como una lógica muy semejante. Y esa lógica muy semejante, para decirlo en pocas palabras, en palabras de Joaquín Brunner, de José Joaquín Brunner, es que la universidad contemporánea, y con eso estoy hablando de estos dos siglos de universidad, tiene el papel social de ser la monopolizadora de la certificación del conocimiento. Esto juega un papel central porque frente a la sociedad, la universidad se convierte en la que certifica el conocimiento. Certifica que la persona que pasó por la universidad tiene determinadas pruebas y determinado conocimiento que lo hace apto para ejercerla. Pero también que en la universidad se está produciendo una serie de conocimientos que son los de investigación y difusión de la cultura, que tienen un cierto nivel certificado. Como ejemplo, dice Brunner, pensemos en un médico. Uno se tiene que operar, yo acabo de operar, por cierto, vengo en una situación de posoperatoria, y dije, este es un buen ejemplo para llevarlo allá.
Eso no fue una operación sencilla, pero no dejó de ser una operación. Y me decía un alumno en una de mis clases, entonces, si usted se tiene que operar con alguien que ha operado 60 veces, pero que no tiene el certificado de médico, a diferencia de aquel que se tituló el médico y que a lo mejor todavía no ha operado por primera vez, ¿con quién prefiere operarse? Con el médico, con el que me certifica la universidad, porque no me voy a arriesgar a que aquel que dice que tiene 20 operaciones en su haber me meta mano. Eso lo podemos hacer para otras cosas, pero ya cuando estamos hablando de la salud a ese nivel está difícil. Entonces, como que quedaba muy claro el ejemplo de que la universidad certifica el conocimiento socialmente. La sociedad acepta, por determinadas circunstancias muy complejas, sobre todo por un grupo social que domina el conocimiento, la universidad certifica el conocimiento. Y de hecho, eso estamos mucho en la universidad, buscando certificados, de cierta manera. Entonces, la universidad moderna tiene esa función social. Por eso las movilizaciones internas se convierten rápidamente en movilizaciones externas. Las movilizaciones meramente educativas o las movilizaciones meramente académicas, estudiantiles, se convierten muy rápidamente en movilizaciones sociales. Porque a diferencia de lo que se piensa, la educación, y especialmente la universidad, es una ente que, a pesar de que aparece por un lado aislada de la propia sociedad, en realidad está vinculada a múltiples ramificaciones con esa sociedad. Cuando pensamos en un sector como el de salud, incluso ahí podemos pensar que está más aislado de la sociedad. Pero cuando hablamos de educación, y esto es como la primera idea que yo quería traer con toda claridad, está ramificada en toda la sociedad. Por eso cualquier movilización en la universidad luego repercute en todos los otros ámbitos. Y eso se prueba si analizamos los movimientos estudiantiles en términos concretos. Por eso, sí, la primera idea es que el movimiento 132 fue fundamentalmente un movimiento muy espontáneo. Sí, fue un movimiento muy espontáneo, pero esa es la característica, una de las características centrales de los movimientos estudiantiles. Cuando pensamos en el 68 en México, vemos cómo en 60 días el país prácticamente se incendia. Cuando pensamos en el 86-87 es el CU, que estaba latente durante, si alguno de ustedes conoce lo que fue la movilización, durante un mes, 2 meses estuvo latente, pero cuando surge, en 15 días, paraliza la universidad y paraliza gran parte de actividades culturales. Incluso cuando pensamos en el 2000-2001 con el CGH, y la toma de Ciudad Universitaria. Esto es, los movimientos estudiantiles son fuertemente espontáneos. Esa es la primera idea. ¿Podrías poner, por favor, la primera transparencia? Entonces, tienen 3 características. Esto lo quiero un poco ir definiendo para que en el momento que entre yo al análisis ya concreto del 132 queden claro las categorías un poco a las que me estoy refiriendo. Entonces, en primer lugar nos encontramos que es espontáneos, como dije. En segundo lugar, son heterogéneos. Los movimientos estudiantiles, así como la universidad, es muy propia de las sociedades modernas y por lo tanto de sociedades urbanas y clase medias. Si nosotros analizamos cualquier modelo de la universidad desde el siglo XIX y el siglo XX, nos encontramos que en general esas son sus características. Por supuesto que existen algún otro tipo de universidades que se dirigen hacia otro tipo de sectores, pero la gran mayoría son urbanas y son clase medias. O sea, son producto, como dicen algunos sociólogos muy elegantes, es producto de la modernidad. Más allá de las funciones de la modernidad, podríamos aquí tener un simposio del doble de este que ya es bastante amplio. La universidad contemporánea es producto de la modernidad en ese sentido y está conformada entonces por sectores fundamentalmente medios urbanos, pero de una gran diversidad. Porque el sistema educativo universitario
y educativo en general, en la medida que avanzó el siglo XX, y no se diga en el siglo XXI, cada vez se volvió más amplio y más heterogéneo, o sea, sumamente diverso. En México acudimos a una explosión demográfica universitaria a partir de los años 60 y de los años 70, pero también a una gran diversidad de subsistemas dentro del sistema educativo nacional. Esto se acrecienta muchísimo más a partir de los 90, como probablemente ustedes saben, sobre todo a partir de esta idea neoliberal, ¿no?, de racionalizar los recursos, entendido no solamente como limitarlos, sino también en la medida de dirigir la generación de fuerza de trabajo a partir de los diferentes subsistemas para que repercutiera de una manera directa en las diferentes esferas productivas. Y esos subsistemas son, como nosotros sabemos, las universidades tecnológicas, por supuesto las universidades federales, que no crecen, ¿no? Porque las universidades federales, acuérdense que nomás son tres, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana, que es la que vengo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que también es mi alma mater, CEU, y el Instituto Politécnico Nacional, que ni siquiera viene a ser propiamente una universidad autónoma. Y en cuarto lugar, la reciente creación, relativamente, que es la Universidad Pedagógica Nacional, y tenemos una últimamente fuera del DF, que es la Universidad Autónoma de Chiapas. Son las universidades federales, las cuales no crecen. Y lo que empieza a crecer son las universidades estatales, los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, y ahora este gran esperpento complejo y complicado que son las universidades interculturales, ustedes seguramente conocen, saben, y que es complicado entenderlas, no solamente porque es un proyecto muy direccional desde la dirigencia educativa desde mi punto de vista, sino que también tiene fuertes repercusiones en la manera en cómo se implementa. Entonces, una característica central de las universidades contemporáneas también es la diversidad. Esta diversidad se ha ido dando a niveles sumamente complejos en los últimos decenios. Eso hace que los integrantes estudiantiles de las universidades, si bien prácticamente todos ellos son clase media urbana, dentro de ellos existe un gran estrato, una gran estratificación, una gran diferenciación. Diferencias políticas, diferencias en las formas de inserción económicamente, en un momento dado confluyen todos ellos en el sistema educativo nacional. Ahora bien, dentro del sistema educativo nacional hay unos más iguales y otros menos iguales. También hay estratificación social. Entonces nos encontramos que dentro del sistema educativo nacional tenemos espacios educativos de una clase media alta, modal, incluso burguesa, y también tenemos algunos espacios que están directamente relacionados con la aceptación de población que proviene de clases trabajadoras. Esos son los mínimos. El grueso, el fuerte, como repito, es como una clase media igual. No me meteré a definir las clases sociales porque tendríamos que tener otro coloquio también de esta envergadura, pero lo que sí queda claro, y eso es una de mis tesis principales que quería yo comentarles hoy, es que en un movimiento estudiantil conviven sectores estudiantiles con diferente forma de inserción en la esfera productiva, con diferentes intereses políticos y también con diferentes idearios en la propia y objetivos en la propia movilización. Y esto lo hace muy heterogéneo. Por este momento de espontaneidad conviven repentinamente muchos sectores que en un momento determinado en la movilización aparecen como indiferenciados, pero que en realidad el proceso de movilización los va decantando y los va diferenciando, y sobre todo va permitiendo entender los diferentes proyectos del cambio social que a su anterior se están dando. La tercera característica, antes de que entre a esta última idea con más precisión, es que son fundamentalmente antiautoritarios.
Si ustedes son gobernantes, cuando sean presidentes de la República, o sean gobernadores de un estado, o caciques regionales, y quieran incendiar el movimiento estudiantil, sean autoritarios. Sean autoritarios y la respuesta es lo doble de fuerte. Eso lo podemos ver en todos los movimientos estudiantiles. Por supuesto que no quiere decir que el autoritarismo sea únicamente la causa del fenómeno, pero sí es una de las principales características. Si no hay autoritarismo, el movimiento estudiantil empieza a perder fuerza por sí mismo. Por supuesto que esto no sirve como estrategia política desde la clase dominante, porque si la clase dominante tiene que ser autoritaria, es porque el sistema político en conjunto se lo está pidiendo y necesitando. No podemos decir que Díaz Ordaz no podía haber sido autoritario, era un sistema autoritario monolítico, casi dictatorial, pero sobre todo monolítico. No podía salir ninguna decisión fuera del presidencialismo vertical desde el Estado. Y en ese sentido les decía yo que por eso son tan importantes los movimientos estudiantiles en México, porque desde los 50, a finales de los 50, y no se diga toda la década de los 60 hasta el 68, que es una especie de parteaguas, se empieza a generar una serie de movilizaciones estudiantiles en toda la República que tienen una característica central que comparten con algunos otros movimientos sociales, como el movimiento de los médicos, el movimiento del magisterio, el movimiento de los ferrocarrileros, ni se diga el movimiento campesino, que lleva todas las brigadas de Genaro Vázquez Rojas, etc. Pero tienen una característica central que repercute muy fuertemente en la sociedad en su conjunto y en el pilar monolítico del Estado, del poder autoritario estatal, que es que son independientes al Estado. Ser independiente al Estado en los 50 y en los 60 era prácticamente un delito y era un estigma de aniquilación. Los movimientos estudiantiles empezaron a hacerlo durante los 50 y los 60. Por eso en el 68 el movimiento estudiantil se vuelve un momento tan fuerte y tan importante. Y me gusta referirme un poco al 68 cuando voy a hablar un poco sobre movimientos estudiantiles posteriores, porque me parece que es un marco de referencia importante que históricamente para muchos de ustedes obviamente representan la prehistoria. Para algunos de nosotros no nos tocó propiamente, pero por lo menos vivimos un poco sus escuelas directas, como supongo Luis Fernando y un poco Graciela. O sea, somos un poco más, una generación un poco más joven de esa, pero nos toca vivir todas esas cosas. Ahora parecen un poco más como si fuera de la época de las cavernas, pero no, es muy importante. Nomás déjenme darles un solo dato que traigo aquí para que vean la fuerza y la presencia que tuvo en su momento. En 1970, o sea, 2 años después del movimiento estudiantil del 68, existía a nivel nacional, la matrícula de 208,000 estudiantes en nivel universitario. Ahorita la UNAM tiene 300. Y, perdón, sí, a nivel nacional eran 208,000 estudiantes. Eso había sido un desarrollo espectacular geométrico, porque si tenemos en cuenta que en 1950 eran solamente 32,000. O sea, en el 50 había 32,000 estudiantes a nivel nacional. En el 60, 75,000, o sea, se duplica. Pero en el 70 se triplica, son 208,000. Ya no se diga en el 80 que son 731,000, en el 90 1,078,000, en el 2000 1,5 millones y ahora tenemos 2,800,000, ¿no? Más o menos. Pero fíjense el dato del 70, 208,000 alumnos a nivel nacional, y en el Distrito Federal había 110,000, o sea, un poquito más de la mitad estaba en el DF. Ahora en el DF solamente tenemos aproximadamente el 15 al 20%, porque ha crecido mucho la matrícula. La manifestación del 28 de agosto, bueno, la del 13 de agosto es más grande, de 1968, la gran manifestación
la primera gran manifestación del 13 de agosto de 1968, un mes y medio antes unos 2 meses, un poco menos de 2 meses antes del 2 de octubre, ustedes lo ubican, fue la primera manifestación nacional que llegaba al Zócalo y que era independiente al Estado. Aproximadamente se calculan, las fuentes más fidedignas manejan que eran 400,000 personas, con una matrícula nacional de 208,000 y una matrícula estudiantil en el DF de 110,000. O sea, fueron todos los estudiantes del DF y aparte 300,000 más, 3 veces más. Si lo comparamos eso con una manifestación actual, tendríamos que estar hablando de una marcha de 5 o 6 millones de personas. ¿Ven la diferencia? El 132, que fue muy importante, sobre todo por los medios y por las redes, como lo hablaré en un momento, logró tener 40,000 o 50,000 en las marchas antipeñanistas. ¿No? Esas son las fuentes oficiales, como estoy manejando las fuentes oficiales del 68. Porque los organizadores, a mí me tocó estar en el 78, o sea, 10 años después, decían que éramos 40,000 y la verdad éramos como 400,000. Estoy hablando de fuentes oficiales, por eso todo esto ustedes a lo mejor participaron y saben mucho más eso, ¿no? Cosas que ustedes vivieron seguramente, algunos y otros no. Aquí estoy yo tratando de dar una perspectiva un poco más analítica, más general. Entonces, fíjense la envergadura del asunto, la cifra oficial de esa manifestación. Dije 18 de agosto, perdón, es 13 de agosto. Se dije 18, pero es el 13 de agosto. La envergadura de esa manifestación, dice las fuentes oficiales, que fueron 350,000 personas. Las fuentes oficiales. La policía represiva de 350 personas. O sea, al menos 1.7 veces la matrícula nacional. La matrícula nacional y al menos 3 veces, un poco más de toda la matrícula del DF. Por supuesto que era algo para poner de puntas al Estado. Por supuesto que era un problema grave que tenían que solucionar. ¿Y por qué se da eso? Porque es heterogéneo y es antiautoritario. Lo que desemboca propiamente, no la causa, porque la causa sabemos que es una causa económica y social mucho más compleja. Lo que desemboca mucho esta forma tan espontánea y tan fuerte de reaccionar de los contingentes estudiantiles y de las clases medias es la respuesta autoritaria tan poderosa y tan fuerte que se da el 30 y el 1 de agosto, con la destrucción de la preparatoria, de la puerta de la prepa 1, el caso famoso. Ese tipo de actitudes tan represivas, se entraron los granaderos, era el ejército. Ustedes saben, los paracaidistas. Como ustedes saben, el ejército tiene diferentes sectores de vanguardia, y el sector de mayor vanguardia son los paracaidistas. Esos se supone que van en los aviones en una guerra convencional y son los primeritos que empiezan a inspeccionar antes de que entre la infantería, antes de que la artillería ataque, antes de que la aviación ataque, están los paracaidistas. Y los paracaidistas por eso son esta élite militar, los mejor preparados, porque eso es como en las películas gringas, ¿no? Esos se tienen que defender solitos y a componer. Esos son los que entraron a la preparatoria. Los paracaidistas estaban ahí, la élite, destruyendo las barricadas que habían puesto los estudiantes, muy a la manera del mayo del 68. Esa es una respuesta absolutamente desmesurada. La vemos hoy. No quiero minimizar lo que pasó el 1 de diciembre en la toma de posesión de Peña Nieto, pero de ninguna manera se puede comparar con la entrada del ejército con esa envergadura. Era un estado sumamente monolítico. Ahora yo pienso que vivimos un estado autoritario, pero no monolítico, como se lo era en el 68. Habría que discutir mucho eso que entendemos. Sigue siendo un estado autoritario, por supuesto, pero no con este carácter monolítico. No había una decisión que pudiera pasar por el poder presidencial. Era inmediatamente destruida, como fue destruido eso. Cualquier movilización social que se salía de esa causa, se la destruía. Y eso me lleva a una reflexión general, que me parece que es muy importante antes de entrar ya a las comparaciones históricas.
Muy bien, no quisiera yo extenderme demasiado, sí. Que vivimos a principios del siglo XX, en general en América Latina, una situación distinta a como se vivía sobre todo a partir de los años 60 y los 80 en América Latina. Los 60 y los 80, más allá de las innumerables golpes de estados y las camarillas burguesas que tomaban y imperialistas que tomaban el poder durante las décadas anteriores, sí vivimos durante los 50, los 60 y los 70 en América Latina la época de las dictaduras fuertes, Brasil, Argentina, Nicaragua, por supuesto, Guatemala, Chile, etc. Y en México, el Parangón, aunque no es una dictadura en ese sentido, es un estado monolítico, como decía, fuerte y poderoso, porque casi es una dictadura en muchos aspectos. Y ahí ha habido un proceso, definitivamente, no sabemos si para bien o para mal, ese sería otro tema de otra discusión, pero sí ha habido un proceso en el que los diferentes sistemas se han democratizado, al menos electoralmente. Esto es, no tienen ese poder y esa direccionalidad tan clara y tan definitiva de la dictadura. Esto, por eso digo, quién sabe si es para bien o para mal, porque finalmente no deja de ser un sistema político dominado por un grupo social, no deja de ser, desde mi punto de vista, una lógica de producción dirigida al gran capital, y tampoco deja de ser un proceso social y económico establecido en los cauces que marcan la metrópoli y los países colonialistas, ¿no? Neocolonialistas, etc. Y uno de sus principales formas de articulaciones a través del neoliberalismo. Pero lo que sí, para el análisis de los movimientos sociales, tenemos que tener en cuenta que ha habido esas transformaciones, repito, para bien o para mal. Porque ahora puede haber manifestaciones en contra o en favor en muchos de estos países latinoamericanos, cosa que no podía darse simplemente en esos años de dictadura, incluso en México. Y eso me permite entonces, nada más brevemente, hacer una comparación sintética entre lo que ha sido el 132 y lo que fue el 68. Si me permite la siguiente. Esto ya lo expliqué, cuál es la cuestión de la espontaneidad. Sobre todo, pensar un poco en la segunda idea, la que es la de Sartre. El acceso a la universidad del conocimiento entra en contradicción con el perfecto del mundo. Es una de las tesis centrales de Sartre para explicar el 68 francés, ¿no? Hay una universidad del conocimiento y la sociedad es imperfecta. Más allá de que si la consideramos como un sistema de explotación, como una democracia liberal que todavía no llega a cuajar, lo que ustedes quieran. La que sigue, por favor. Son heterogéneos, por lo mismo que ya dije, ¿no? Una cosa muy importante es el tercer punto. Se integra rápidamente y se dispersa también rápidamente como tal. Cuando hablamos de que son días y meses, estamos hablando de cosas rápidas en términos de movimientos sociales, ¿no? Adelante. Y es autoritario, como dije, ¿no? Las demandas propiamente estudiantiles rápidamente rebasan el ámbito estudiantil y académico y se convierten en una cuestión antiautoritaria contra la sociedad, por la democratización de la sociedad. Adelante. En ese sentido, traigo otros elementos comparativos, que algunos ya los he mencionado. El 68 se inicia como tal, no sus causas, por una represión policial a la vocación a la prepa y después el Baxucas. A lo mejor ustedes conocen cómo fue el 68, fue esta guerra, bueno, esta batalla entre pandillas, dicen unos, en la Ciudadela, entre los alacranes, los araños y los de la Boca 5, estaban jugando cascarita y entonces, fútbol, y entonces empezó la bronca y se fue. Y entonces entra la policía a la Boca 5 y a Isaac Chuterena, pero sobre todo a la Boca 5, agarran profesores, golpea estudiantes, los meten en la cárcel, etc. O sea, otra vez una medida absolutamente desmedida para lo que estaba sucediendo. Y esto incendia todo el caso. No voy a hablar mucho sobre el 68 para no meternos ahí, pero un hecho central desde el punto de vista del Yo Soy 132 es el menosprecio de la televisión y del PRI, los dirigentes del PRI, sobre lo que sucedió en Libero con Enrique Peña Nieto.
tal vez si no hubiera habido ese desprecio, esa descalificación muy autoritaria, a lo mejor el movimiento hubiera tenido otras causas y otras formas. Pero ese hecho incendió el asunto. El que Pedro Joaquín Cobo hubiera dicho que eran unos cuantos revoltosos, el que los periódicos de Huascarraña aparecieran en todo el país como que fue triunfante, eso enardeció. ¿Ven? Están las causas primarias fundamentales, pero hay estos hechos que incendian la cosa. Después, las demandas. En el 68 era un pliego petitorio muy claro y iba fundamentalmente contra el PRI gobierno, y así se decía en las manifestaciones. En el Yo Soy 32 tenemos un pliego petitorio que no fue tan claro y tan definitivo a final de cuentas, pero que es fundamentalmente otra vez contra el PRI y ahora contra el Televisa, un poder fáctico central para la Televisa. Pero si ustedes ven, es PRI gobierno y es PRI Televisa, porque no era tanto contra el gobierno de Calderón. Digo, sí estaba, por supuesto, inmiscuido, no era contra el gobierno como tal, era contra el regreso del PRI y contra el poder fáctico de Televisa. El objetivo inmediato siempre fue muy claro en el 68, eso es una gran diferencia con respecto al 132. Hubo una homogeneidad impresionante, todas las fuentes lo marcan y lo establecen. Lo que se quería era diálogo público, un diálogo público que permitiera un proceso de desarticulación del Estado monolítico. Hablar de diálogo público en aquel entonces era tan revolucionario como cualquiera de las más revolucionarias de las consignas. Y el objetivo inmediato desde el punto de vista del 132 es una imparcialidad informativa, sobre todo dirigido hacia la cuestión electoral del 1 de julio. No estoy diciendo, como lo voy a sostener después, que el movimiento se acabe en las elecciones, al contrario, estoy sosteniendo que después del 1 de julio se da todo otro proceso muy relevante y muy importante. En tercer lugar, las formas de organización eran clarísimas en el 68, que logró aglutinar a todos los contingentes, que era el Consejo Nacional de Gobierno. El 132 es la Asamblea Unitaria General, que no logró tener la homogeneidad que tuvo el CNH. Las formas de luchas centrales era, por supuesto, las manifestaciones, pero jugó un papel muy importante en las brigadas. Las brigadas eran verdaderos actos, entre comillas, en aquel entonces terroristas. 4 o 5 muchachos que se paraban en un lugar y daban panfletos y boteaban, era un acto verdaderamente criminal a los ojos del Estado. Era peligrosísimo, y si te agarraban te desaparecían. O sea, no era cuestión de que te metían en el proceso y te tapaban, no, desaparecías. Era verdaderamente un acto de sumamente peligro. Ahora estamos hablando de movilizaciones de todo tipo, por eso lo puse más en general, porque tenemos que hablar de una movilización virtual, lo cual en aquel entonces era impensable. Si ustedes llegan al 68 y dicen, es que aquí nos movilizamos virtualmente, va a decir, estos hombres del futuro están bien locos. ¿Qué es eso? Impensable. El tiempo de duración fundamentalmente fue, miren lo que fue el 68, desde el 23 de julio, que es la entrada del Politécnico, de los granaderos a la Boca 5. Después viene la gran manifestación del 26 de julio, que conmemoraba en aquel entonces siempre de una manera muy fuerte la Revolución Cubana, y donde toda la izquierda se manifestaba. El 2 de octubre tenemos hablando de 72 días nada más. O sea, desde que la sociedad estaba en calma relativa hasta el 2 de octubre fueron 72 días. Y lo mismo nos sucede un poco el tiempo de duración entre el 11 de mayo y el 1 de julio, pensando en esa fecha límite que son las elecciones. Son 51 días. Si ustedes ven en términos de un proceso de movilización, pues son muy poquitos días. Cuando pensamos que el movimiento zapatista, dice, es un comandante, tiene 500 años, entonces pues, estamos hablando de procesos totalmente distintos, ¿no? Dice, tenemos 500 años movilizándonos y estamos esperando 500 más. Así que siéntense, ¿no? Porque va a tardar. La fecha fundamental, había una fecha importantísima en ese año, que era el 12 de octubre, la inauguración de las Olimpiadas. El país, la clase gobernante se había jugado la carta central de presentarse al mundo como una sociedad moderna, en paz, desarrollada. Algunos le llegaron a llamar el milagro mexicano, junto con Brasil.
esto es una economía boyante, una sociedad tranquila, una clase trabajadora corporativizada en el PRI sumamente adaptada a las necesidades del sistema, conforme con el sistema, una clase campesina que había logrado niveles de desarrollo impresionantes en comparación de otros lugares, etc. Se estaban jugando muchas cosas en los... Ayer falleció Pedro Ramírez Vázquez, que no solamente, entre otras cosas, es el arquitecto que hizo el Estadio Azteca, diseñó el Estadio Azteca, sino, como ustedes saben, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, la Basílica Nueva de Guadalupe, es el primer rector de la UAM, del Museo Metropolitano, es su primer rector. O sea, era un brillantísimo, es el que creó toda la infraestructura escolar con Torres Bodet, por eso era tan importante. Y entre otras cosas, fue el presidente del comité organizador de las Olimpiadas. No sé si han visto esos famosos círculos de 68, son de toda la idea y todos los tipos. Y el otro día nos platicaba, hace algunos años, como fundador de la UAM, nos platicaba un día con él, y nos decía, la máxima de las obras que yo he hecho no es el Estadio Azteca, fíjense, el Estadio Azteca, que es el símbolo del deporte mexicano, y acabo de leer un artículo que se avientan la puntada los ingleses. ¿Tú sabes qué asociación es? ¿Sabes qué asociación dijo eso? No, pensé que era mejor. Es el principal símbolo futbolístico del mundo. Andan con eso ahora los ingleses. ¿Y Wembley? ¿Y Maracaná? Dice uno, pues no, el Estadio Azteca. La Basílica de Guadalupe, principal símbolo religioso, ¿no?, de México, de América Latina, y muy importante a nivel mundial. El Museo Nacional de Antropología, nuestra identidad nacional. El Museo de Arte Moderno, la misma torre de Tlatelolco de Relaciones Exteriores, que ahora es parte de la UNAM, desde la Vázquez, y así nos podemos ir. Y nos decía, el punto más importante de mi carrera fue organizar los Juegos Olímpicos, porque ahí estaba definido y encauzado toda la cuestión de la nacionalidad mexicana en el momento preciso. Oiga, arquitecto, ¿y el movimiento estudiantil? Eso fue un problema. Eso fue un problema. Porque ponían entredicho todo esto. Ponían entredicho toda la visión que la clase gobernante tenía de lo que quería que fuera el país, no solamente al interior, sino al exterior. Por eso es una fecha central. Por eso la represión tuvo que ser antes. Por eso tuvo que ser el 2 de octubre. Y si no hubiera sido el 4, el 5, no íbamos a llegar a las Olimpiadas con esa situación. La clase gobernante le estaba haciendo algo porque se estaba acercando el 12 de octubre. Si no hubiera habido 12 de octubre y el inicio de las Olimpiadas, probablemente la cosa se hubiera ido de otra manera. Probablemente. Así que no se puede escribir dos veces la historia. De esa envergadura yo creo que es todos estos países que de esa envergadura creo que es el 1 de julio, el movimiento 131. No en términos de la repercusión social, era muy importante, es muy importante, pero sí en términos del desarrollo del propio movimiento. La clase gobernante en lo que estaba era una lucha contra el tiempo por llegar al 1 de julio, porque la marea que se estaba generando para votar en contra del PRI y Peña Nieto había que controlar. Finalmente, ¿cuál fue el resultado? Y aquí uso para el 68 una expresión de Carlos Fuentes que no es de todas mis simpatías, por varias cosas, porque trabajó con Echeverría, porque trabajó con Salinas de Gortari, porque fue el intelectual orgánico de Calderón, y tiene la fortuna de decir que pues, somos todos, porque sabía acomodar eso. Pero esta es muy bonita la expresión, dice, es una derrota pírrica, porque ya ven que se habla de triunfo pírrico, ¿no? Cuando ganas, pero pues en realidad es como si perdieras. Aquí dijo Carlos Fuentes, es una derrota pírrica. Perdimos en primera persona. Carlos Fuentes, hablando en primera persona del 68, que después va a ser embajador de Echeverría en Francia. Echeverría acepta colaborar con Echeverría.
dice, es una derrota porque en realidad ganamos. Perdimos, porque nos reprimieron, pero ganamos a la larga. Y me parece que ese diagnóstico es muy bueno, porque el 68 abre muchos caminos, abre muchas opciones y abre muchas posibilidades, múltiples, que habría que desarrollar con calma. La pregunta es, y por eso puse interrogaciones, ¿qué pasa con el 132? Si hacemos un balance y un análisis, ¿qué sucedió? Primero tenemos que entender. Y eso me llevaría a la segunda parte de mi exposición, que es, ¿qué pasó con el 132 ahora sí? ¿Voy más o menos? ¿Sí voy? La que sigue, por favor. Entonces, yo soy 132, tiene 3 etapas desde mi punto de vista y 3 sectores estudiantes. Esto que les estoy trayendo son de alguna manera primicias desde mi punto de vista, porque apenas las estoy acabando de trabajar y ahora sí que necesito mucho su crítica, en todo caso, donde lo he estado presentando, para ver si es válido, sobre todo, como supongo, que debe de haber al menos simpatizantes, ya no se diga algunas personas que participaron más activamente. Pero mi idea es que hay 3 etapas claras que están definidas fundamentalmente por los hitos que sigue el propio movimiento, pero también por el contexto electoral formal que se está dando y el contexto social. La primera yo lo ubico más o menos desde el inicio del movimiento. Ojo, no estoy hablando de todos los antecedentes, que me parece que los antecedentes es una sociedad muy compleja, es un problema político y económico que viene dándose con la instauración del neoliberalismo e incluso antes. Pero sí veo que hay una etapa que se inicia el 11 de mayo, que son los hechos que Peña Nieto va a la Ibero. No podemos hablar antes, porque antes no hay nada. Antes de que Peña Nieto vaya a la Ibero, no hay nada. No hay un solo rastro periodístico que nos hable de una movilización estudiantil organizada al respecto. Entonces ahí como que la fecha de inicio tenemos chance de estar bastante certeros. Y yo planteo que se termina esa primera etapa hasta el 5 de junio, cuando se da el primer gran congreso, cuando se establece la Asamblea General Universitaria, que si mal no me equivoco, está en primera instancia en la Ibero y luego está en el Poli, que dura 2 o 3 días, que ya es después de los primeros mítines en las islas de la UNAM. Me parece que eso es fundamental porque está ahí como que todas las demandas y todos los grupos están claramente encauzados hacia una idea central que ahorita desarrollaré más. La segunda yo le llamo de ascenso democratizante, porque ya se empieza a canalizar y decantar los grupos. Empieza a tener mucho más importancia dirigirse hacia la campaña de López Obrador, establecer, aunque formalmente sigue siendo apolítico, porque siempre lo ha sido, pero en realidad los contingentes ya están muy dirigidos hacia apoyar a un partido en específico, y ya tiene claro que lo importante no solamente es que no gane Peña Nieto, sino que la alternativa en elección es López Obrador. No así en la primera. En la primera yo detecto muchos contingentes todavía que favorecen y que están de acuerdo con los planteamientos de Josefina Vázquez Mota. Por eso me parece muy importante ahí, porque se empiezan a decantar estos 2 grandes grupos. Para entonces, para el 5 o 6 de junio, la candidatura de Josefina Vázquez Mota ya estaba claro que estaba en descenso y que no iba a ganar y que no tenía posibilidades de levantarla. Esto me parecen los espectaculares de adiós Josefina, te agradecemos tu participación. Esto es, empieza a haber un recambio de los posicionamientos. Y la tercera etapa, yo digo que es una etapa de radicalización que va desde el 26 de julio, ya después de las elecciones, y que se inicia propiamente cuando ya no es la lucha por el voto, porque en los primeros días de julio yo sostengo que sigue habiendo una necesidad de que se respete el voto, que es la demanda central que va desde el 5 de junio hasta el 26 de julio. Y en el 26 de julio, los acontecimientos importantes es que ya queda claro que tanto el IFE como en su momento, posteriormente unos meses después, el Tribunal Electoral del Poder Federal de la Federación dará un resultado favorable a la elección de Peña Nieto. Y entonces la lógica ya no es tanto el respeto al voto, sino
trascender todos estos planteamientos con medidas y posicionamientos mucho más radicales, que van hacia la transformación de la sociedad, hacia la transformación del país, hacia la transformación del proceso económico. Y la tercera etapa yo le llamo una etapa de radicalización, que va al menos del 26 de julio al 1 de diciembre, en que efectivamente ya no es un problema por la democracia, sino es un problema por evitar que Peña Nieto tome el poder, y en que las fuerzas y los contingentes se empiezan a radicalizar por un lado, pero por otro lado se empiezan a desprender de ellos tanto el primer grupo que yo le he llamado de moderados, como una fuerte contingente que le he llamado de democratizantes, y empiezan a quedar grupos fundamentalmente radicales, que lo que plantean es que hay que integrarse a otro tipo de movimientos sociales, como es el movimiento de la AFO, por supuesto de la ATECO, movimientos urbanos, etc. Esto es una etapa de radicalización que ya no se refiere muchísimo menos como en el inicio, en que los contingentes son muy claramente estudiantiles, y en esa primera etapa, sostengo, ustedes me dirán si hay razón, tienen mucha predominancia y mucha presencia en términos programáticos todavía los alumnos de las universidades privadas. Ese poder y esa influencia se empieza a decantar poco a poco, hasta que llega un momento en que su presencia propiamente en la etapa de radicalización es nula, ¿no? Sobre todo he tenido entrevistas con alumnos del ITAM y del Ibero, y me dicen, nosotros dejamos de participar aproximadamente precisamente un poco después de las elecciones, y muchos de ellos en la primera etapa, porque eran grupos muy antipriistas, pero no necesariamente antipanistas. No necesariamente. Esto es un poco el análisis general. Voy nomás a abundar brevemente, ya para terminar, sobre cada uno de esos puntos para que queden claros y hacer una pequeña conclusión al respecto. Por eso sostengo que hay tres grupos, tres sectores, tres contingentes, que en general le llamo sectores, para utilizar ese término. Los sectores en un proceso, como dice Hutchinson y Olin Wright, que seguramente a lo mejor ustedes los conocen, teóricos de los bienes sociales, ellos plantean una cosa muy cierta y a lo mejor obvia, que los procesos de los movimientos sociales no son homogéneos en todas sus fases, todas sus etapas, sino que van transformándose. Dos, que sus demandas también se van transformando. Y tres, que son diferentes grupos que muchas veces se sobreponen, se confunden sus demandas, a veces se identifican y a veces se diferencian. Esto es verlos como procesos complejos que están siendo definidos por el tipo de demandas, por el tipo de contingentes, pero también por los acontecimientos sociales que se van dando. En ese sentido, mi idea es que el planteamiento de los moderados es el que predomina en la primera etapa. Después, en la segunda etapa, hay un predominio de los que yo he llamado democratizantes, y en la tercera etapa hay un predominio de lo que he llamado los radicales. No quiere decir que los otros hayan desaparecido, y tampoco quiere decir que las otras demandas hayan desaparecido. Lo que estoy diciendo es que jugaron un papel más importante en esos momentos y definieron la direccionalidad que iba tomando el movimiento. Me atrevería a hablar de esos tres sectores estudiantiles, ya para no hablar de las etapas, muy brevemente. Y aquí leeré el texto de manera breve. Es posible afirmar, dice, que el sorprendente crecimiento del movimiento Yo Soy 132, su fuerza movilizadora y su importante súbita presencia en los medios, así como su reproducción viral, para usar un término de internet, se debe a que en su entorno se unieron de manera muy espontánea demandas estudiantiles y de la población en general que coincidían al menos en reivindicaciones comunes. Sin embargo, este grupo, aparentemente homogéneo, se fue diferenciando paulativamente. De tal suerte, se puede realizar una clasificación en estos tres sectores. Como ya mencionamos, estos tres sectores coincidieron en la primera etapa
en dos puntos que marcaron las semanas centrales. El antipriismo, con todo lo que significaba eso para cada uno de los contingentes. Es muy interesante que para cada quien el antipriismo es algo distinto, pero sin embargo, con la significación de esos vocablos, es decir, no a Peña Nieto, se unificaban toda una serie de imaginarios y una serie de simbólicos de una manera muy sólida. Y por otro lado, la crítica a las grandes empresas de medios de comunicación masiva que apoyaban una visión distorsionada de lo que era el candidato. El sector moderado. Este se tendría que catalogar como antipriista, pero con un antipriismo que no necesariamente estaba en contra del PAN, ni en contra del sistema de partidos en general. Decía una muchacha militar, es que está bien la alternancia, es que ya logramos la democracia, es que estamos en la democracia. El PAN ha sido democrático, lo que queremos evitar es que regresemos al autoritarismo del PRI, que ese fue siempre el discurso del PAN. Había contingentes muy importantes, sobre todo en el militar, ¿cierto?, que además fueron de los dirigentes importantes en la primera etapa, que decían, el sistema de partidos está bien, el sistema electoral está bien, lo que tenemos que hacer es evitar. Fox fue un adelanto hacia la democracia, Calderón fue un adelanto a la democracia, es una visión panista, aunque no estaban inscritos en el PAN, y aunque a lo mejor no eran simpatizantes del PAN, era exactamente el elemento programático que manejaban. Dice, los integrantes de este sector consideran que el sistema de partidos en México ha avanzado notablemente en un sistema democrático. Para ellos, el que los gobiernos emanados del PAN hayan resultado triunfantes en los procesos electorales más importantes del país es un hecho de un sistema democrático indiscutible. Esto es, la democracia tiene mucho que ver con el concepto de alternancia. Si hay alternancia en el poder, estamos hablando de democracia. Esa es la visión de los grupos moderados. Si hay alternancia, como ya lo hubo en México, entonces estamos hablando de democracia. Lo que tenemos que hacer es que en ese sistema democrático no se eche para atrás. ¿Y cómo se va a echar para atrás? Si gana Peña Nieto. Si gana Peña Nieto, vamos a empezar a autoritarismo. Ese es el primer sector. Puedo caracterizarlo con muchas otras características, pero no abundaré mucho en ello más. El segundo sector es el que yo llamo democratizar. Tiene una visión diferente del modelo con respecto al sistema político y electoral. Es decir, para este sector, a pesar de que el sistema político ha dejado de ser un sistema monolítico y totalmente autoritario, todavía contiene claramente un sentido no democrático. Mientras que no haya una igualdad y una equidad verdadera en términos electorales, no podemos hablar todo de un sistema democrático. Como ven, yo los dirigí estos tres sectores hacia la cuestión de la democracia y de la ciudadanía. Entonces, el primero dice, ya estamos en la democracia, hay que evitar el retroceso. El segundo dice, todavía ya estamos en el camino de la democracia, pero tenemos que apuntalarla. ¿Cómo la vamos a apuntalar? Que haya elecciones verdaderamente libres y que gane fundamentalmente aquel que tenga más votos. ¿Y quién es el que tiene más votos en una competencia de igualdad? El candidato de Morena, ¿no? López Obrador, porque es la opción precisamente de que a partir de ello se ponga una transformación. Eso es el sector que yo llamo democratizar. Muchos de ellos, por supuesto, perdón, permítanme apagarlo. Esperé que fuera así. Gracias. Sí, terminó. Muchos de ellos, aunque no hayan participado directamente en las campañas o directamente con López Obrador, perdón, no lo pasé. Tenían esta visión principal, ¿no? Esto es, estamos en un proceso de democratización y hay que solidificar. No estamos ya en la democracia como es el primero, mucho menos, pero este es el camino. Y para terminar, el tercer sector, el radical. El radical va a su crítica antisistémica mucho más allá. La democracia, la verdadera democracia no es la electoral. La verdadera democracia es una democracia sustantiva, en la cual existe igualdad de condiciones sociales.
en la cual existe igualdad de condiciones económicas, igualdad en condiciones sociales. Esa es la verdadera democracia. Puede o no funcionar la democracia electoral, pero eso no es el objetivo propiamente. El objetivo es una igualdad en los otros sectores de la economía y de la sociedad. Una verdadera democracia es aquella en que todos tienen educación, en que todos tienen salud, en que todos tienen empleo, que todos tienen vivienda. Y de aquí al salto de posiciones socialistas o comunistas hay un pequeño paso, por supuesto. Esto es, el sistema electoral es una forma de manifestación que puede o no puede ser más antidemocrática. En este caso necesitamos utilizarlo para que nuestras demandas lleguen más lejos, para que nuestras demandas nos permitan realmente ahondar las luchas populares. Y los partidos, burgueses o no, finalmente son eso, partidos que son fracciones de la sociedad que pueden en un momento dado ser un elemento importante para la transformación social. No se niega eso, pero que no son la transformación social. En que la democracia es un concepto muchísimo más amplio, por el que se está en lucha y por el que se está en batalla. Y que hay que aprovechar todo tipo de movilizaciones y de organización. Por eso los planteamientos de los radicales a partir del 26 de julio empiezan a ser relacionados con movimientos campesinos, empiezan a ser relacionados con un momento muy importante, es el centenario del asesinato de Zapata. Algo de Zapata que no recuerdo bien porque no es ni natalicio ni su muerte, bueno, el 18, algo que tiene que ver con Zapata. El plan de Ayala, por supuesto, la promulgación del plan de Ayala. O sea, la ligazón con otro tipo de movimientos. Entonces, fíjense los tres sectores que confluyen, tan heterogéneos, en un momento determinado, sobre todo en la primera etapa, la forma, ahora sí que precoz, en el sentido de rápido y poco maduro, en que se desarrolló eso. Pero cuando vemos cómo se va madurando, vamos viendo la decantación, vamos viendo precisamente los diferentes sectores y los diferentes. Podría hablar más, nada más, para terminar quiero leer un pequeño párrafo de manera conclusiva y termino. Dice, en ningún momento, ni en sus inicios, ni en su fase de desarrollo, de manera importante, el 132 se han enamorado de manera central demandas específicamente del sector estudiantil. Es probablemente el único movimiento estudiantil que yo recuerdo en México que no se inicia con una demanda estudiantil. Al contrario de lo que yo les decía, que siempre empieza con una demanda estudiantil y luego se van hacia demandas democratizantes y luego antisistémicas. Así sucedió en los 60, así sucedió en el 88, etc. El movimiento 132 inició ya con una demanda de democratización y después medio regresa a toda la cuestión del sistema educativo, etc. Eso lo hace muy interesante y tiene mucho que ver la cuestión que aquí he dejado de lado, pero que por supuesto amerita toda otra plática, de las redes sociales y del manejo a través de los medios de comunicación. Más allá de sus posibilidades de desarrollo futuro, digo, lo que parece claro al filo del primer aniversario de su origen, en abril de 2013, es que al haber emergido con la presencia y la fuerza que lo hizo el contexto del proceso electoral de 2012, influyó fuertemente en la lógica política de la disputa del poder político. Se puede decir, fíjense lo que voy a decir, que el 132 fracasó en sus demandas inmediatas. Frenar que Enrique Peña Nieto consiguiera la presidencia del país y evitar que los poderes fácticos de los medios de comunicación lograsen promoverlo imponiendo el manejo parcial y tendencioso de la información. Peña Nieto es presidente y acaba de haber esta enorme negociación con la ley de telecomunicaciones, con los poderes fácticos televisivos. Sin embargo, por otro lado, pensando otra vez en Carlos Fuentes, me parece que es una derrota pírrica. Por otro lado, no cabe duda que ha tenido éxito en su afán de establecer un espacio crítico al sistema político y social, que a pesar de contar con algunos aspectos de apertura participativa, el sistema político y social no acaba de permitir un verdadero libre juego de los actores sociales para la construcción de una auténtica ciudadanía democrática. Entonces fue una especie también otra vez de derrota pírrica que se presentan con mucha frecuencia en movimientos
sociales antigubernamentales. Gracias. Gracias.